Primero empiezas a vivir, a tener familia, todo lo demás. ¿Qué quieres de trabajo? Tendrás que trabajar. Interesada. A mí me gusta que me quieran por lo que soy, no por lo que tengo. Yo seré muy pobre, pero tengo muchas cosas. Vas a conseguirme, pero con trabajo. Más, estoy diciendo que no cuenta. Hablo de otra clase de trabajo. Claro, también necesitas un caballero. Lo del oye es justo. La casa grande para este. Ah, papito. Yo le estoy agregando más con lo de trabajar. No me vas a olvidar. Que tenga que ver a uno. Estoy de acuerdo con usted en todo. Que anda haciendo doble de su time. No, hombre. Y yo no me estoy entre la costa. Eso menos lo permito. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, actualización en el manejo anestésico, analgésico y durante la sedación en la clínica cotidiana de pequeños animales. La ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Ángela Parra González. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la puede ver y se la escucha muy bien. Listo. Entonces ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización en la parte anestésica, analgésica y sobre sedación en la parte de pequeños, en la clínica de pequeños animales. Entonces, en primera instancia, les voy a dar una pequeña pues introducción. ¿Qué debemos tener en cuenta para nosotros ingresar a un paciente a cirugía? Unos conceptos generales, unas etapas y unas definiciones. Después de esto, los tiempos anestésicos, enseguida les voy a mencionar cómo debemos evaluar preoperatoriamente y preanestésicamente un paciente para ingresarlo a cirugía. Después les voy a hablar sobre los tipos de medicamentos que podemos poner en cada una de las etapas. Y por último, unas combinaciones anestésicas en conjunto pues para el dolor y la sedación y mantener en plano el paciente. Entonces empecemos. Entonces, inicialmente, una pequeña definición de la parte anestésica. Entonces,
anestesia, ¿qué se puede significar? Entonces, sin sensibilidad y actualmente se define como un estado reversible de depresión del sistema nervioso central, caracterizado por la pérdida de la conciencia, en este caso sería la parte de la hipnosis, la sensibilidad, que sería la parte analgésica, una actividad reflejada como protección neurovegetativa, la otra que es la parte de movilidad, que sería la relajación muscular. Es el uso razonable de los preanestésicos, anestésicos generales y los anestésicos locales, los cuales resultan indispensables para el médico veterinario por razones técnicas y éticas en su profesión. Entonces, ahí tenemos una definición en la cual pues nosotros nos vamos a guiar para la parte de anestesia, que son 4 frases claves que les acabo de mencionar: hipnosis, analgesia, protección neurovegetativa y relajación muscular, los cuales son definiciones que debemos tener en cuenta y que pueden ser reversibles al momento después de nosotros iniciar cualquier procedimiento quirúrgico con el paciente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si vamos a ingresar un paciente a cirugía? Entonces, el tipo de procedimiento, tiempo estimado del procedimiento, edad del paciente y valoración preanestésica. Entonces, el tiempo del procedimiento, perdón, el tipo y el tiempo van muy de la mano, pues, con el cirujano, saber él, pues, de pronto en su mano de obra cuánto tiempo, pues, puede demorar, y dependiendo pues de la cirugía, si es de pronto una urgencia o una cirugía ya programada de alto riesgo. Entonces, todo depende de esto en conjunto con la edad del paciente para nosotros poder profundizar el paciente de manera correcta y que el paciente en sí esto tenga un estado de analgesia de forma reversible en conjunto con lo que les acabo de mencionar, que es un hipnosis, estado neurovegetativo y relajación muscular. La valoración preanestésica, más adelante se las explico en conjunto, aparte con los exámenes que debemos tener en cuenta para nosotros poder ingresar un paciente. Unos conceptos generales médicos que debemos tener en cuenta son los siguientes. Entonces, el primero pues es la analgesia, que es ausencia del dolor, que suprime la sensación del dolor. La anestesia es insensibilidad y pérdida de las sensaciones. Y anestesia basal, nivel ligero de anestesia por el uso de algunos preanestésicos. Entonces son conceptos que los debemos tener en cuenta, que como les digo, la idea pues es mantener en plano el paciente y hacerlo de forma reversible. Hay unas etapas en la analgesia que quiero pues que ustedes las tengan en cuenta, en las cuales se evalúan 4. ¿Cuáles serían? Depresión en la parte medular, inducción analgésica, anestesia quirúrgica, delirio o excitación. Entonces, todos estos nos conllevan a que algunos fármacos, no solamente uno, pues nos van a producir este tipo de etapas a nivel analgésico. Entonces, a nivel de la depresión medular, estamos hablando pues del sistema nervioso parasimpático y simpático, en el cual el paciente pues se va a dejar manipular, generándome que el paciente pues tenga una inducción analgesia y tenga una relajación muscular, que en esa etapa puede presentar delirio o excitación a medida que el paciente ingresa a plano, y después de que ingresa a plano, pues el paciente ya como tal se va a dejar manipular de manera correcta. Hay una triada que es específicamente quirúrgica y para la parte del dolor. Aparte con los conceptos anteriormente mencionados, esta es la triada que nosotros siempre debemos tener en cuenta a la hora de anestesiar un paciente, sedarlo o dormirlo por completo, ¿cierto? Entonces sería la parte de la inconsciencia, relajación muscular y analgesia. ¿Qué pasa? Un solo medicamento no nos va a completar esta tríada anestésica, entonces siempre hay que potencializar estos medicamentos con efectos para que al final pues podamos obtener esta tríada y que el paciente pues no presente dolor. Entonces, un solo medicamento anestésico no nos va a completar los 3. Necesito potencializar cualquier medicamento para que el paciente ingrese en plano y así pues nosotros podamos ingresar en la parte quirúrgica. Más adelante pues les explicaré cuáles serían el tipo de combinaciones, sus efectos adversos y cuáles serían pues los medicamentos óptimos para hacer cualquier procedimiento quirúrgico.
Cuando nosotros tenemos un tiempo anestésico, debemos tener en cuenta estas 4 fases, estas 3 etapas también de la anestesia, que sería la premedicación, inducción y mantenimiento. Entonces, en la premedicación es cuando el paciente, anteriormente lo dije, hay una depresión medular, el paciente pues empieza a tener de pronto un delirio o excitación, porque pues está hasta ahora actuando en la parte de premedicación. En la parte de inducción es cuando ya el paciente se deja manipular, hay una relajación muscular bastante completa donde el paciente se puede dejar entubar eh, para poder oxigenarse de manera correcta o poner medicamento anestésico inhalatorio como el isoflurano, que es como tal de parte respiratoria. Y pues eso pues también nos ayuda a que el paciente, si se intuba, que es lo ideal, que es lo correcto que se debe hacer en cualquier tipo de procedimiento, para de pronto cualquier tipo de emergencia, ya sea respiratoria, una bradicardia o una apnea profunda, que el paciente pues como tal se esté saliendo de plano y sus síntomas, sus signos clínicos y paraclínicos se alteren. Y la parte del mantenimiento es cuando ya el paciente ya va a estar en un plano neurovegetativo de forma reversible y que el paciente pues ya puede, el cirujano ya puede ingresar a realizar el procedimiento por el cual el paciente se ingresa a la parte de cirugía. ¿Qué evaluación preoperatoria y anestésica debemos tener en cuenta? Porfa, me apaga los micrófonos. Vale. Entonces, lo que debemos tener en cuenta anteriormente, pues les había comentado la edad de los pacientes. Tanto en caninos y en felinos, el examen como primordial que nosotros debemos tener en cuenta antes de ingresarlo es al menos un cuadro hemático, que nos va a evaluar la parte de glóbulos rojos, la parte de plaquetas y la parte de glóbulos blancos. ¿Qué nos indican? El paciente cómo está oxigenando esos glóbulos rojos de forma inmunológica y si la parte plaquetaria está correcta. Aparte, si el paciente me está indicando que de pronto tiene alguna anemia reversible o reversible, irreversible o reversible o no tiene, o la parte de glóbulos blancos, si el paciente pues tiene inflamación, un proceso viral o congénito o un proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces, el cuadro hemático es el que nos va a evaluar. Dependiendo pues de la patología que ingrese el paciente, pues este se puede ver alterado. Si el paciente ingresa por un procedimiento de forma como tal no invasivo, me refiero a que ya esté programada una esterilización, una castración o algo que como tal no compete la vida del paciente y que a ese examen debe salir de forma correcta, pues no nos debemos preocupar. Más sin embargo, si el paciente pues necesita la cirugía y el cuadro hemático pues le sale alterado, nosotros como médicos debemos tener en cuenta hacer una evaluación con un examen físico para el paciente, donde se evalúan todos los sistemas neurológicos, sistémico, reproductor, digestivo, respiratorio, cardíaco, para saber de pronto por qué el paciente está teniendo esta alteración en estos hemáticos. Eh, Normalmente, pues en la edad, un paciente menor a 1 año, al menos recomiendo un cuadro hemático. Si ya de pronto son mayores a 2 años, al menos unas bioquímicas sanguíneas para mirar funcionalidad renal y hepática. Hay unas bioquímicas que son completas, se llaman BICHEC, SNAC, perfiles de salud, ¿sí? En las cuales se evalúan a veces hasta 8, 10 o 15 o hasta 24 parámetros que se evalúan tanto en las enzimas hepáticas y renales, cómo funcionan cada uno para saber si estos dos órganos están comprometidos al momento de nosotros ingresar el paciente a cirugía. Recuerden que la mayoría de los anestésicos se eliminan vías renales y hepáticas. Entonces, la idea es que estos dos órganos pues estén funcionando de manera correcta o si están alterados, qué tipo de anestésicos podemos usar para no causar un daño secundario a lo que el paciente ya presenta. Eh, entonces, al menos esta bioquímica para evaluar estos pacientes. Normalmente, cuando ya son pacientes geriátricos mayores de 7 años, se hace un estudio completo, pero también pues la idea es que se completen con la parte de electrolitos para mirar pues el equilibrio ácido-base también del paciente, dependiendo de cómo esté.
Entonces, ya teniendo pues una evaluación clínica, un examen físico, en conjunto con los exámenes sanguíneos que nosotros creamos pertinentes dependiendo de la patología del paciente, llegado el caso se estabiliza antes de ingresarlo a cirugía. Entonces, ya conocemos pues los conceptos de las etapas anestésicas, qué es lo que queremos llegar eh, para en sí tener una buena analgesia y anestesia durante la cirugía y saber de pronto qué patología tiene el paciente de base para como tal no complicarlo durante la cirugía o que se puede complicar. De igual manera, toda cirugía tiene su riesgo anestésico. Es importante que nosotros le hagamos saber eso a los propietarios, que no por ser solamente una esterilización o un proceso no invasivo, no riesgoso, eh, o que de pronto no se demore el tiempo que debería demorarse, algunos se demoran menos, todos tienen su riesgo. Entonces, para que de pronto lo tengamos en cuenta. Pero la idea, pues, no es ingresar de forma a ciegas, sin saber de pronto el estado sistémico e inmunológico del paciente. Entonces, teniendo pues en cuenta anteriormente pues los tiempos de anestesia, que es la premedicación, inducción y mantenimiento, ingresamos a la parte de los anestésicos. ¿Cuáles serían? Entonces, anteriormente les había comentado que sería para la parte preanestésica, ¿cuáles medicamentos podemos usar? En este caso hablamos de la familia de los anticolinérgicos, que son medicamentos que bloquean los receptores muscarínicos. Se utiliza como tal para disminuir secreciones y reflejos vagales que pueden ocasionar midriasis y relajación del músculo liso visceral. Él va a disminuirnos el peristaltismo y las contracciones de la vejiga. Son útiles cuando se emplean medicamentos, cuando aumentan las secreciones como la ketamina. La ketamina pues es un anestésico eh, de agente disociativo, ya más adelante les explico. Él como tal nos va a causar un aumento de la secreción de saliva y produce midriasis. Entonces, esto nos va a ayudar a contrarrestar esos efectos secundarios de la ketamina. ¿Cuáles serían la familia de ellos? Se compone como tal de la atropina. Su efecto pues es de rapidez y aproximadamente pues dura 1 hora en el organismo. La dosis que se puede usar en caninos y en felinos es de 0,0 a 0,04 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Normalmente pues ya en proceso quirúrgico se usa, la mayoría de estos es endovenoso, pero pues se puede usar de forma subcutánea o intramuscular. Del otro que tenemos es el glicopirrolato. Posee un efecto sedante y produce menos taquicardia que la atropina. Se puede utilizar en dosis de 0,005 a dosis de 0,01 miligramo por kilo, subcutáneo, intramuscular o endovenoso. ¿Cuáles serían de pronto los efectos adversos que nosotros debemos poner en cuenta al momento pues de no utilizarlos, llegado el caso que el paciente presente esta patología o presente de base alguna enfermedad primordial? En este caso, pues los anticolinérgicos, lo ideal es usarlos en pacientes pues que tienen bradiarritmias. Lo que causa este medicamento es aumentar el gasto cardíaco, la presión vascular pulmonar para que el paciente pues tenga una contractilidad en sus válvulas un poco mayor para no generar que esta bradiarritmia me lleve pues a un paro cardiorrespiratorio. Sí, esto se puede usar en medicamentos de emergencia, pero lo otro, pues, también aparte, pues me puede causar una taquicardia inusual, arritmias ventriculares, que el paciente presente una visión borrosa, midriasis, fotofobia, pero esto, pues, la midriasis y la fotofobia se da en la administración postquirúrgica. El efecto de ella es 1 hora, pero esto pueden ser efectos secundarios al medicamento, que puede ser que pasen a las 2 o 3 horas después de la eliminación del medicamento en la forma sistémica. Aumento de la presión intraocular, pueden presentar vómitos, distensión abdominal, retención urinaria y está contraindicada en pacientes pues que tengan glaucoma o luxación del cristalino y reduce la producción de lágrima. Entonces, normalmente cuando los pacientes presentan algún tipo de alteración ocular, ¿cierto? Esta estaría contraindicada. Si el paciente tiene de base esto, le va a producir menos producción de lágrima al paciente, generando pues que este glaucoma o de pronto úlcera que tenga el paciente y aumento de la presión intraocular, se altera el cuadro y el paciente pues no mejore de forma progresiva. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta estos efectos adversos, que por qué se puede aplicar o por qué no.
El otro medicamento que es de forma preanestésica, hablamos de tranquilizantes mayores o neurolépticos, que son depresores del sistema nervioso central. Actúan como antagonistas competitivos de receptores específicamente de dopamina, alfa, muscarínicos, de histamina, de serotonina y de 5-TH. En este caso, ¿cuáles hablamos? Cuando son mayores, hablamos de las fenotiacinas. Ellos poseen una acción antiemética y potencian la acción de analgesia y anestésicos generales. Pueden causar relajación del músculo liso gastrointestinal, pero aparte, pues me puede generar una hipotensión, hipotermia, distonías o disenías y disminución en la hormona gonadotrófica, específicamente FSH y LH, alterando el ciclo estral. Como tal, pues la literatura nos habla que más que todo, pues esta combinación en la parte reproductora, pues no he tenido como tal alguna alteración en el ciclo estral. Algunos libros reportan que de pronto cuando son muy jóvenes, las pacientes caninas o felinas, y que de pronto pues el celo les esté por llegar o no les ha llegado, pues me puede alterar el ciclo estral si de pronto suministro esto. Entonces puede ser que llegue antes o que se demore en llegar y que aparte la función de las gonadotropinas FSH y LH en la parte luteal del ovario me presente a largo plazo algún quiste por este medicamento, si el paciente como tal no se ha esterilizado. Entonces, por el momento, pues no he tenido alguna alteración, ¿sí? En los pacientes a nivel reproductor. Lo único que sí, pues es lo que dice ahí, causa pues vómito y que el paciente como efecto secundario pues puede causar hipotensión. No, mira, ¿Qué medicamentos se compondrían? Tendremos la cepromacina. En dosis en caninos y en gatos es la misma, 0.02 a 0.2 miligramos de forma intramuscular, subcutáneo o endovenoso. Clorpromacina, tenemos la dosis en caninos de 3.3 que se puede usar de vía oral o para vía endovenoso subcutáneo intramuscular, 0.2 a 4 miligramos. En felinos a 0.2 a 0.4 miligramos por kilo, subcutáneo intramuscular o endovenosa. Hay otro medicamento que se llama priopromacina. Este como tal no lo tendremos disponible en Colombia, pero de pronto pues en sus países sí esté disponible. Es la misma función, sino que este pues es un poco más fuerte y esto se puede hasta aplicar hasta 24 horas como tal. Entonces, la dosis que se usa normalmente es de 1.1 a 4.1 miligramos cada 12 horas o a 24 horas, que es de larga acción. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Anteriormente, pues, les había comentado como efectos secundarios estaría pues que causa vómito, hipotermia, hipotermia, hipotensión. Y lo bueno pues es que este medicamento pues nos ayuda a relajar la parte, cámara fotográfica que usaba unos, supuestamente decían, ¿no? porfa me apaga los micrófonos. Ok. Anteriormente pues les comentaba que este medicamento pues nos va a causar de base, puede ser hipotensión, hipotermia y la parte de vómitos. Y que como tal, lo bueno de él es que causa relajación en el músculo liso gastrointestinal si de pronto pues nosotros querramos que el paciente en el plano del procedimiento quirúrgico pues la parte del cirujano tenga una mejor como tal movilización de la parte interna a nivel del colon y la parte del intestino delgado o grueso. Los efectos adversos, normalmente este medicamento está contraindicado en pacientes de raza, como lo son los pitbull, los boxer o los pastor collie, ya que como tal, pues ellos no, en la parte del p-citrocromo 450, que es la parte hepática, en algunas ocasiones ellos no tienen una sustancia para poder degradar este medicamento de forma correcta, ya que se elimina vía hepática. Entonces, ¿qué pasa? El paciente nos puede sufrir un colapso temporal, llegado a que se administre una dosis bastante alta.
Como tal, yo no la, o sea, la he manejado, pero en dosis demasiado bajas, la mitad de la mitad en casos extremos y el paciente pues requiere ese medicamento. Pero entonces como él no lo degrada de manera correcta, entonces como los efectos adversos, él se va a demorar mucho más tiempo en despertarse que otros pacientes, que lo ideal es que la anestesia pues sea corta y sea rápida después de haber suministrado los medicamentos. Entonces lo que pues le recomiendo es que se suministre la mitad de la dosis total para no generar de pronto esta alteración, pero en algún de los casos pues mejor pues no lo suministren específicamente pues en estas razas. Eh, en algunos casos, pues nos puede generar un colapso temporal, un choque o que el paciente pues se tornen más agresivos después de la suministración del medicamento. Como tal, esos serían como los efectos adversos y las contraindicaciones. Hablamos ahora de los tranquilizantes mayores, los que les expliqué anteriormente eran los mayores, estos son los menores. Entonces, ¿cuáles son? Pues normalmente ellos deprimen el sistema nervioso central. Actúan como antagonistas de los receptores, específicamente de las benzodiazepinas, y potencializan la acción de los receptores GABA, y es el principal neurotransmisor e inhibidor del sistema nervioso central. ¿Cuáles hablamos? Específicamente de las benzodiazepinas. Entonces, ellas se fijan en los sitios del sistema nervioso central. Como afinidad, pues guardan una estrecha relajación para potenciar la parte de tranquilización. Además, posee un efecto de relajación muscular e hipnosedante en la vía intravenosa que puede causar flebitis. Eh, Normalmente, pues, como lo dice, causa relajación muscular y puede causar un efecto de sedación siempre y cuando se potencialice con qué, con un anestésico o con un anticolinérgico que anteriormente les había mencionado. Entonces, para que nosotros lo podamos, o sea, él se utiliza solo, normalmente ellos se usan es más que todo en pacientes convulsivos, que pronto lleguen con unas convulsiones bastante complejas, normalmente pues este sería el ideal. Pero si lo queremos usar en la parte anestésica, se tiene que potencializar para causar relajación muscular y efecto hipnosedante y sedante del paciente. ¿Qué grupo tenemos? El diazepam. Se puede utilizar a dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo, subcutáneo intramuscular o endovenoso. Normalmente, pues como les digo, si es para parte de cirugía, lo ideal es que sea la mayoría de los medicamentos a nivel endovenoso. Midazolam, 0,1 a 0,25 miligramos por kilo, subcutáneo intramuscular, eh, intramuscular o endovenoso. Hablamos de la solazepam. El solazepam tiene dos componentes, que es el solazepam y tiletamina, que lo componen como tal en uno. Este es pues más específico de pronto en gatos, tienen como más afinidad y tienen un mejor despertar. ¿Cuáles serían en caninos? Para hacer la parte inductoria, que es la que estamos hablando, se puede utilizar a dosis de 7,5 a 25 miligramos, o en mantenimiento, pues la dosis ya disminuye, sería de 2,5 a 12,5. La inducción en felinos de 5 a 15 y el mantenimiento de 1,5 a 7,5. Lo ideal, pues como todo medicamento, es que nosotros estemos en vía endovenosa, ya que pues si estamos en la parte extravascular, pues esto me puede generar una flebitis y aparte puede ser muy doloroso para el paciente. Y aparte, pues, si no estamos en vía y aplicamos el medicamento intravascular, pues él va a quedar ahí de forma, por así decirlo, subcutáneo en esa parte, eh, que va como tal, pues se va a eliminar más lento y tenemos que aplicar otra dosis para que el paciente caiga. Entonces, en esa posición tenemos que el paciente, pues le estamos dando casi una dosis doble. Entonces, lo ideal, pues es comprobar las vías a nivel endovenosas. ¿Cuáles serían los efectos adversos de estas benzodiazepinas? Normalmente, pues lo ideal, como cualquier medicamento, es que lo pasemos diluido, así sea en 2 ml o en 1 ml de lactato o cloruro, por la vía, o si no, pues en la parte del uretrol, dependiendo pues de las dosis que hayamos sacado, con el fin de que normalmente este medicamento de las benzodiazepinas son muy buenos para pacientes que son cardiópatas y renales. No me van a causar efectos secundarios en estos dos órganos para de pronto alguna alteración de pacientes geriátricos. Entonces,
si de pronto ustedes pasan este medicamento, las benzodiazepinas, muy rápido o no lo diluyen, podemos causar un efecto secundario al que queremos. ¿Cuál sería el efecto secundario? Si este es un anticonvulsivante, el paciente me puede entrar en shock, me puede convulsionar y aparte el paciente puede llegar a fallecer. ¿Por qué? Porque como les digo, él actúa específicamente pues en los receptores del GABA, es un neurotransmisor, entonces lo ideal es que se pase lento para generar pues ese efecto sedante o de relajación, pero pues si se pasa muy rápido podemos tener los efectos secundarios A. Hablamos de otros anestésicos que serían ya tranquilizantes agonistas de los receptores alfa 2. Como tal, pues estos son sustancias de los receptores A2 que como tal disminuyen la liberación de las catecolaminas e inhibiendo la conducción motora de las fibras intercalares. Su efecto como tal él nos va a producir relajación muscular, una sedación y una analgesia. Él cumple con las tres, pero como todo se tiene que potencializar con un anestésico. En este caso puede ser la ketamina, el tiopental o el propofol o el lisofurano, que ya más adelante se los explico. Entonces, sus efectos pueden ser de sedación. Entonces, cuando se produce este efecto de sedación es porque hay una activación en la parte de los adrenoreceptores alfa 2, específicamente en la parte locus cerebral. Si se produce la analgesia, se obtiene por la estimulación de la neurona en su raíz dorsal cerebral. Entonces, esta lo que nos va a generar, pues, es un bloqueo de la liberación de la sustancia P a nivel cerebral, lo que nos va a causar, pues, esta sedación y esta analgesia. Además, pues, sus efectos puede, pues, aparecer como efecto secundario, pues, un vómito, émesis, timpanismo, aumento de cialorrea y aumento de las contracciones uterinas. Tenemos cuáles, hablamos de la silacina, que se puede administrar a dosis de 0,2 a 2 miligramos por kilo. La demetomidina como tal no está disponible en Colombia, pero pues también es muy buena. En este caso, pues se usa a dosis de 0,05 a dosis de 0,02 endovenoso. Medetomidina es una muy buena tranquilizante. Se puede utilizar a dosis de 0,1 a 0,008 miligramos intravenoso. La dexmetomidina se puede utilizar a dosis de 20 a 40 o en gatos a 40 endovenoso. Normalmente, pues, las más utilizadas o que yo les digo que causan una buena tranquilización y aparte cumple con los tres, relajación, sedación y analgesia, la dexmedetomidina pues nos va a causar ese logro que nosotros queramos tener. O de pronto pues las silacinas, pero siempre y cuando ustedes la potencialicen. ¿Cuáles serían los efectos secundarios eh, o adversos? Entonces, normalmente, pues ella me va a disminuir la frecuencia cardíaca y por ende la temperatura corporal, causándome pues una hipotermia, ¿sí? En algunos caninos y felinos me puede disminuir la frecuencia respiratoria, también causándome pues una apnea secundaria al medicamento. Lo mismo, si se pasa muy rápido, pues me puede incrementar esta alteración. Hablando pues un poco de la presión arterial, se puede incrementar, pero luego los valores pueden ser normales o pueden bajar, ¿sí? La saturación del oxígeno normalmente en caninos o felinos debe estar por encima de 85%. Entonces, si esta presión arterial se disminuye, pues el paciente pues no me va a generar una buena saturación. Por ende pueden aparecer vómitos después de o émesis después de la aplicación. Ahí en algunos casos pues nos damos cuenta si el paciente tuvo un buen ayuno o no, porque normalmente pues esto produce el vómito, él va a vomitar lo que consumió la noche anterior. Entonces, por eso es importante los ayunos y que lo recalquemos para que el paciente a largo plazo pues no se vaya a broncoaspirar llegado el caso en la cirugía. Y después de la broncoaspiración, pues el paciente puede fallecer ya que esa alimentación pues va a ingresar a la parte pulmonar. Eh, Normalmente pues eso es lo que nos puede producir en la parte como contraindicaciones o efectos adversos. Eh, si de pronto si el paciente tiene también alteraciones a nivel ocular, en la parte de los cristalinos, pues me puede aparecer de pronto opacidades corneales, entonces también tener en cuenta que el paciente como tal no tenga alguna alteración a nivel ocular. Hablamos ya luego pues de los anestésicos.
que ya es para hacer la parte del mantenimiento. Ya sabemos la clasificación, los efectos adversos de la parte inductoria. Ahora pues vamos a ver la parte del mantenimiento, cómo vamos a mantener ese paciente en plano y que cumpla los requerimientos de la tríada anestésica y la tríada del dolor para que el paciente ingrese en plano y no sienta dolor. Entonces tenemos anteriormente los agonistas de los receptores de glutamato, NMDA o de N-metildiaspartato, específicamente la ketamina. Entonces ella bloquea el transporte neuronal de la serotonina, dopamina y norepinefrina, causando una disociación en el sistema nervioso central. Ella sí me produce analgesia por los receptores de los opiáceos. Entonces, como ella me causa una analgesia, la dosis que se puede suministrar en perros es de dosis de 5 a 20, y subcutánea intramuscular también se puede endovenosa. En gatos de 2 a 25 miligramos por kilo, normalmente intramuscular, subcutáneo o endovenosa. Los efectos adversos, ¿cuáles serían? Estimulación en el sistema cardiovascular por aumento del gasto cardíaco y la depresión arterial, lo que hace útil en pacientes de pronto que son hipovolémicos, no deprime la respuesta ventilatoria, entonces por ende al momento de la aplicación de esto no vamos a tener un paciente con apnea, pero como tal pues nos va a inhibir en este caso pues los reflejos laringeos y faringeos y aumentando pues la presión intracerebral. Durante la fase de la recuperación, se observan pues que los pacientes tienen una excitación, confusión o euforia. Entonces, hay algunos que presentan vocalizaciones al momento después de la cirugía, pero esto es por la ketamina, o también producen pataleos o incoordinaciones, pero es un efecto reversible. Lo otro que puede producir es que el paciente pues aumente las secreciones de saliva, como anteriormente pues les había comentado, la atropina, que es el anticolinérgico, nos ayuda a contrarrestar este efecto de la secreción. La contraindicación más que todo es en pacientes que tengan aumento de la presión intraocular o que de pronto tengan un trauma cráneoencefálico. Entonces no se puede implementar en pacientes que tengan daño ocular, lo va a empeorar. Si el paciente aumenta la presión intraocular y le aplicamos esto, pues el paciente va a generar más presión intraocular y por ende pues esto le puede afectar la parte primaria del paciente como tal. Entonces, hablamos también del otro anestésico que es el propofol. El propofol pues es de acción corta, ausencia de efectos acumulativos, recuperación rápida y tranquila, provoca depresión del sistema nervioso central y se incrementa con el GABA. La dosis que se puede utilizar en propofol en inducción puede ser de 2 a 5 o en mantenimiento ya se puede poner una dosis menor de 3 miligramos de forma endovenosa. Esta sí solamente se puede endovenosa. Los efectos adversos es disminución de la actividad sinusal y reflejo varoreceptor. Él como tal sí nos va a tener un efecto a nivel del respiratorio, provocando que el paciente tenga apnea. Él no nos va a producir una analgesia, va a producir vómito, emesis, disminuye la presión intraocular y no altera pues como tal tanto la función renal y hepática porque su eliminación es muy baja en estos órganos. Entonces, lo ideal es que pues lo único contrarrestorio de la ketamina pues es que esta no me va a producir analgesia y no me altera la presión intraocular. Como tal, pues como no tiene efecto analgésico, lo ideal es que se combine con un opiáceo como tal para no producir, para producir esta analgesia. Hablamos de los anestésicos locales. En este caso, pues tenemos dos que son bastante comunes. Entonces, el metabolismo de esos anestésicos es de tipo amida. Entonces, ¿cómo es tipo amida? Entonces, que se elimina por la parte hepática. Y tipo éster, que su metabolismo es por la orina. Entonces, uno es renal y otro es hepático.
Entonces, una sobredosificación de estos anestésicos me puede generar que el paciente tenga convulsiones, tremores o temblores de presión cardíaca o respiratoria. Hay varias formas de aplicarlo, puede ser tópico, local, conductivo, epidural, raquídeo o endovenoso. Dependiendo del caso que nosotros llevemos a la parte quirúrgica, para el paciente lo podemos suministrar. Tenemos la lidocaína, que se puede utilizar en dosis endovenosa, no sobrepasar 5 miligramos por kilo. Esta lidocaína también se puede administrar de forma epidural, no pasarse también de estos 5 miligramos. Tenemos una concentración que viene al 0,5 o al 1%. Lo ideal es que cuando vayamos a hacer de pronto los bloqueos con estos anestésicos locales, no hacerlos de pronto con epinefrina en zonas como almohadillas, pabellón auricular, la parte de la vagina o el pene o la parte reproductoria de los animales, porque a largo plazo pues me puede generar una necrosis de esta porción y aparte pues no me va a hacer una buena cicatrización después de la cirugía. La lidocaína se puede utilizar en dosis endovenosa cuando los pacientes de pronto tengan una arritmia bastante marcada. eh, entonces queremos bajar ese gasto cardíaco o esa presión pulmonar o la contractilidad valvular del corazón. Entonces la podemos suministrar a dosis de 2 o de 1 a 2 miligramos por endovenoso. Tenemos también la bupivacaína, que esta pues también su infiltración máxima, ya que pues esta es un poco más fuerte que la lidocaína a dosis de 0,5 a 1 miligramo. También se puede utilizar en la parte epidural, se aceptan hasta 2 miligramos. Su efecto pues es de 3 a 4 horas. Normalmente si la combinamos con epinefrina se puede potencializar hasta 5 horas. Hay una parte pues que se puede bloquear en la parte del abdomen inferior, se puede utilizar de dosis de 5 a 7,5 miligramos o en la parte superior de 7,5 a 12 y su efecto nos va a durar entre 3 a 5 horas. Hablamos de los anestésicos inhalados. Los anestésicos inhalados, pues ellos como tal, pues se van a absorber en la parte de la vía pulmonar. En este caso, pues serían los gases y los líquidos volátiles. Esta absorción se puede realizar por difusión pasiva a favor del gradiente de concentración y siguiendo pues las leyes de los gases. Específicamente, pues hablamos del CAM, que es la concentración alveolar mínima. Entonces, este mecanismo es de forma pues acción. ¿Cómo actúa? Entonces, su mecanismo de acción es que él va a causar unos puentes de hidrógenos llamados clatratos eh, en la parte del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Estos puentes de acción de hidrógeno me van a aumentar el volumen de la membrana. Entonces, si hay un aumento en la membrana, me va a disminuir la permeabilidad. Entonces, esto me va a afectar el cambio a nivel iónico, a nivel respiratorio. Entonces, esta conductividad se puede bloquear. Entonces, la fosforilación oxidativa se reduce utilizando pues la parte del oxígeno. Entonces, este va muy de la mano con la parte de la oxigenación. Si yo pongo solamente el anestésico inhalatorio sin oxígeno, no me va a actuar de manera correcta y puedo ahogar al paciente, porque este es conductorio con el oxígeno. Entonces, ¿qué familia tenemos? Hablamos del isoflurano, que es un halógeno no inflamable que causa menos depresión cardíaca, reduce como tal la resistencia periférica de conducción en la presión arterial y es útil específicamente en pacientes cardiópatas, no posee un efecto antiepiléptico o disociación en la parte cerebral. Nos puede causar una relajación muscular y es de menor reducción hepática. Como tal, su eliminación es la mayoría solo pulmonar. Entonces, tampoco también se puede utilizar, como les dije, en pacientes de pronto que son cardiópatas o que tengan de pronto un daño hepático, se puede suministrar para obtener una buena relajación. El CAM, la concentración alveolar en perros se puede utilizar en dosis de 1,3 y en felinos de 1,6. Hablamos de la otra familia que es el sevoflurano, también es inhalatorio. Lo que causa pues este es una vasodilatación y una disminución arterial. Como tal pues también tiene una menos depresión en la parte cardíaca.
específicamente pues en la parte de las catecolaminas, y la parte respiratoria en el sistema nervioso central sí se va a ver de pronto afectada, pero pues si se hace una buena oxigenación no tiene por qué verse de pronto alterada. El CAM en este caso, la concentración alveolar mínima es en caninos de 2.3 y en felinos de 2.6. Hablamos para ahora potencializar la parte de los analgesia en los pacientes para que ingresen a plano. Hablamos de la parte de los opiáceos. Entonces, son fármacos que tienen afinidad por los receptores opioides. Al ser activados, producen analgesia, sobre todo en el sistema nervioso central. Eh, Pueden causar de pronto una depresión respiratoria, un efecto anticolinérgico, específicamente de pronto en una retención uterina o un estreñimiento. Ahí está la contraindicación de ellos, que no se puede utilizar de pronto en pacientes que tengan cálculos renales, cistitis, porque me va a alterar. O estreñimiento como hipomotilidad, que esté baja, no se puede suministrar. Se puede potencializar con qué medicamentos, la cepromacina, que anteriormente se las comenté, el diazepam, silacina, ketamina o el tiopental. ¿Cuáles familias tenemos? Hablamos de la morfina. Ella nos puede producir broncoespasmos e hipotensión de forma adversa. Su efecto en las dosis en caninos es de 0.3 a 3 miligramos vía oral o 0.1 a 0.6 intramuscular subcutáneo o endovenoso. En gatos hablamos de dosis de 0.1 intramuscular o también se puede endovenoso. Meperidina actúa mucho más rápido que la morfina, pero pues el estreñimiento y retención urinaria son poco frecuentes en esta familia. Su metabolismo se puede aumentarse o acumularse específicamente en la parte del sistema nervioso central o en la parte hepática. Las dosis son de 2 a 10 miligramos tanto en gatos como en felinos, intramuscular o endovenoso. El fentanilo es más potente que la morfina y es una acción más rápida, no dura tanto, normalmente pues tiene un rango de 25 a 30 minutos, la morfina sí nos puede durar mucho más, en dosis de 0.03 a 0.1 intravenoso, endovenoso. La hidromorfona a dosis de 0.05 a 0.1 miligramo por kilo. Se puede utilizar de forma subcutánea, intramuscular, endovenosa o subcutánea, en gatos o en felinos. Acá me faltó el tramadol. El tramadol se puede utilizar a dosis en felinos a 3 y en caninos a 2 miligramos por kilo, intramuscular, subcutáneo o endovenoso. El efecto de este pues es de 8 horas. Normalmente pues el más corto en esta familia pues es el fentanilo, pero pues me va a causar una buena analgesia. Como tal, pues la contraindicación de estos, pues en algunas ocasiones, como todo medicamento, si se pasa muy rápido, si no se diluye, nos puede generar de pronto una bradicardia. Normalmente, pues el fentanilo, pues es un depresor del sistema respiratorio. Entonces, la idea, pues es que antes de nosotros ingresarlo o aplicar este medicamento, es una ventilación y una oxigenación correcta del paciente, para que el paciente, pues no cause de pronto una apnea. Anteriormente, pues les había dicho, en hipomotilidad de estreñimiento está contraindicado o en procesos con retención urinaria o de pronto un daño renal. Ahora pues les traigo dos combinaciones que normalmente pues uso, me han favorecido mucho en pacientes de pronto geriátricos o que de pronto quiero llegar a una analgesia completa, entonces les traigo una infusión y aparte una combinación que a mí me gusta utilizar. Entonces hablamos de una infusión de lidocaína, ketamina y fentanilo. La idea es que tengan en cuenta estas familias y las contraindicaciones que puede generar. Entonces, ver el caso del paciente, mirar que el paciente pues no tenga algún efecto adverso de estos medicamentos para como tal pues no causarle un daño secundario. Hablamos que se puede utilizar de pronto en una infusión o en una inducción al paciente, que como tal esto es para de pronto cirugías bastante complejas, puede ser una mastectomía total, una amputación, que el paciente requiera que cubrir la mayor tiempo de analgesia postquirúrgico. Entonces se puede hacer de forma inductoria o infusión.
Inducción, hablamos de la lidocaína a dosis de 2 miligramos, que es inductoria. Eh, la podemos manejar. Bueno, acá pues les hice una tablita. Entonces, inductoria, la parte de lidocaína es a 2 miligramos. Entonces, el peso del paciente a 2 miligramos y la concentración a 20. Esto nos va a dar en ml. Si ponemos lidocaína en infusión, esta es a dosis de 30. Entonces, lo mismo, el peso por 30 miligramos, que es la dosis, dividido en 20.000. Normalmente, pues para que me entiendan, ¿de dónde saco la concentración de la parte de la infusión? Entonces, para hacer esto, la infusión se multiplica la concentración inductoria por 1000. Me explico. Si la inductoria de la lidocaína era 20, esto lo multiplico por 1000, dándome 20.000 para la concentración de la infusión. Entonces, esto pues me va a dar en ml. Entonces, esto se aplica por 60 minutos en 12 horas, que me va a cubrir como tal la parte de la infusión. Ahora hablamos de la ketamina. En la parte inductoria de 2 a 3 miligramos se puede utilizar entonces lo mismo, el peso por la dosis dividido en 50, que es la parte inductoria. Si la quiero utilizar en infusión, entonces la puedo usar el peso por la dosis, que es 0.03 miligramos, por la concentración de la infusión, que es 50.000. ¿De dónde saqué este 50.000? Multiplico la inducción, que es de 50 de ketamina, por 1000, nos va a dar 50.000, por 60 minutos, que eso serían 12 horas. Y por último tenemos el fentanilo. La dosis inductora en infusión es la misma, de 4.5 miligramos. Lo mismo, el peso dividido en 50, que es la inductoria, y la otra es dividida en infusión en 50.000. Entonces, para yo tener una buena analgesia, dependiendo de la que quiero usar, entonces el total de la lidocaína, ketamina y fentanilo, se diluye todo en una sola jeringa y se pasa en un goteo constante. Normalmente yo diluyo la dosis total en 150 ml, ya sea de cloruro lactato. Se saca en microgoteo o macrogoteo, gota por minuto del paciente, para tener una infusión continua, que esta nos va a cubrir por 12 horas de analgesia. Esto se tiene que pasar en mínimo de unos 3 a 4 horas de forma lenta. Puede ser durante la cirugía o postquirúrgico. Hay otra combinación que estoy aplicando en pacientes de pronto que son geriátricos y que de pronto quiero causar una buena analgesia y que no presenten dolor durante la cirugía, y una buena relajación muscular y que se potencialice. ¿Cómo la puedo utilizar? Hay una premedicación que me gusta usar, que es el diazepam, a dosis de 0.25 miligramos, que es una benzodiazepina. La dipirona pues es un opiáceo no esteroidal. Entonces esta pues la uso a dosis analgésica, que es de 28 miligramos por kilo, y la difenhidramina es un antihistamínico a 1 miligramo. Normalmente pues la difenhidramina la conocemos como un antihistamínico cuando hay procesos anafilácticos. Si yo la quiero utilizar de pronto para la parte analgésica, la puedo utilizar a esa dosis de 1 miligramo. Esto sería en la parte de premedicación. Se pone de forma vía lenta antes de ingresar al paciente a quirófano. Si ya pues ya la quiero hacer la parte inductoria, paso al fentanilo, que es un opiáceo de corta duración, pero también me va a causar pues analgesia si se potencializa, a dosis de 0.03 miligramos por kilo, en conjunto con la atropina, que es una anticolinérgico, a dosis de 0.04 miligramos por kilo. Y el mantenimiento, pues ya uso un anestésico para potencializar lo que acabé de usar en la premedicación e inducción, que es el propofol, a dosis de 3 miligramos por kilo, o el isoflurano, pues que como anteriormente les comenté, pues es un anestésico respiratorio, que se maneja con la parte de oxígeno o respiración mecánica. Y por último, pues les dejo unos protocolos, tanto en caninos o en felinos, que ustedes pueden implementar de pronto para que ustedes experimenten combinaciones. Lo ideal, pues, es que, como les digo, si ustedes realizan pues una buena sedación, una buena inducción, en la parte del mantenimiento no van a consumir tantos anestésicos para que el paciente ingrese a plan.
pueden usar combinaciones con silacina y morfina, silacina y butorfanol, silacina con ketamina, atropina, silacina y ketamina, atropina, silacina y acepromacina. Eh, Estas son dosis básicas, pero para potencializarlas, pues pueden utilizar pues la que yo les comenté anteriormente, me ha ido muy bien en pacientes geriátricos y de pronto cardiópatas, que son la mayoría que vienen con esos problemas. Hay otros que pueden utilizar, que es la atropina, silacina, pentobarbital, silacina, ketamina con butorfanol, acepromacina con diazepam y ketamina, hidromorfona, diazepam y ketamina. La idea pues es que ustedes hagan una buena combinación para que puedan mantener el paciente en plano. Y aparte, pues mirar la patología del paciente, que es muy importante en conjunto con los exámenes preoperatorios y preanestésicos. Para felinos, estos medicamentos son buenos: silacina, ketamina, atropina con silacina y ketamina, atropina, silacina y pentobarbital, acepromacina, diazepam y ketamina. Acá en gatos yo les había comentado que el Soletil, que es solazepam y tiletamina, va muy buen, o sea, es un buen anestésico, perdón, una buena benzodiazepina para causar una analgesia, y pues los pacientes se despiertan rápido, que es más que todo en felinos, no pueden suministrar. Ahí pues les dejo las dosis, las combinaciones, en conjunto pues lo que les había comentado de la infusión y la combinación que ahorita pues estoy utilizando, que pues me ha ido bastante bien. Entonces ahora pasamos pues a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna inquietud de la clase, eh, me la puede realizar para poder pues resolver las dudas. Pueden también comentar en la parte del chat si de pronto tienen algún caso clínico que quieran exponer o algo que me quieran preguntar. Doctora, buenas noches, habla Marlon. Hola, buenas noches. Eh, Creo que no comentó sobre el uso de silacina con ketamina y después continuar con propofol. ¿Tiene experiencia o no recomienda combinarla? Sí, ¿Cómo? digamos, pues como les había comentado, pues la celacina es un tranquilizante de los agonistas alfa 2, ¿sí? De los receptores. Entonces, ella me va a producir una buena relajación muscular, una sedación y una analgesia, que se potencializa ¿con qué? Con la ketamina, ¿cierto? Que la ketamina es eh, un receptor, es un agente disociativo que me causa analgesia. Entonces, si yo lo potencializo, se puede cumplir el plan. El propofol con ketamina también lo puede suministrar. Recuerda pues que el propofol es de corto efecto, ¿sí? Normalmente en el organismo dura entre 15 a 20 minutos y el paciente pues ingresa puede despertarse. Entonces, para tú potencializar también el propofol, puedes hacer esa combinación. La combinación que dices está bien, la silacina con ketamina y propofol la puedes realizar para hacer pues una buena analgesia. Aparte, pues tienes que potencializarla de pronto con un AINES para potencializar después la analgesia postquirúrgica. Puede ser con un meloxicam, ketoprofeno, carprofeno, un flunixin megumin, o también de pronto puedes utilizar tramadol o la dipirona para causar de pronto la analgesia. Entendido, doctora, muy amable, gracias. Bueno. Me preguntan, ¿necesariamente tengo que utilizar analgésicos como preanestésicos? No, o sea, si tú ya vas a suministrar la parte preanestésico, ¿cierto? Que ya son medicamentos como la ketamina, el propofol, el tiopental, lo tienes que hacer es en el momento del mantenimiento. Antes, como por eso les expliqué las etapas y los tiempos, que cuáles serían la parte de la premedicación, inducción y el mantenimiento. Si tú vas a hacer el mantenimiento en esa porción que ya es la última, ya el paciente tiene que tener una buena inducción y una premedicación. Si no lo realizas de esa manera,
el paciente no te va a entrar en plano o te va a consumir aún más anestésicos, porque si, como te digo, el propofol o la ketamina no nos va a causar relajación muscular, inconsciencia y pues sedación. Tiene que ser potencializado para que nosotros llegar al plano que queremos. Entonces, sí es indispensable que tú cumplas los tiempos anestésicos antes de aplicar pues algún medicamento anestésico. Me dicen en el chat, en lo personal he usado el protocolo de ketamina, silacina, más atropina y me ha ido muy bien. La verdad, a mí también es un buen plano anestésico, me causa, los pacientes se despiertan rápido y estamos cumpliendo pues la triada anestésica o triada quirúrgica que es inconsciencia, analgesia y relajación muscular. ¿En cuántos sueros se debe diluir el fentanilo que se dan en las benzodiazepinas, eh, que son el diazepam, midazolam, solazepam, son bastante mínimas? Entonces, lo que yo hago, pues es lo personal, la dosis que me dé lo diluyo en una jeringa de 3 ml y se pasa por la vía lenta. Si tú quieres de pronto que el paciente vaya a entrar más tarde a cirugía, puedes dejarlo por goteo lento en 10 ml en el buretrol y se pasa por el microgoteo o macrogoteo. Lo mismo el fentanilo, el opioide, se puede diluir en una jeringa de 3 ml, se pasa por la vía lento o lo puedes dejar en un macrogoteo con 10 ml en el buretrol. Si vas para cirugía, claro está. Si lo vas a utilizar postquirúrgico, lo puedes diluir de pronto en 40 o en 30 post para controlar el dolor. Ok, sí, la verdad pues la preguntaste mal. Entonces, claramente tengo que usar analgesia antes de inducir la parte anestésica. Porque si yo administro algún AINES, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente, o lo que les estaba comentando de la nueva fórmula que estoy haciendo, que es esto, la dipirona con la difenhidramina a dosis analgésica, entonces el paciente pues ya no va a sentir dolor, el paciente ya va a estar en plano y si le potencializo con algún medicamento anestésico, el paciente en el mantenimiento casi no me va a requerir más anestésicos para que el paciente quede en plano durante el procedimiento que el paciente pues vaya a tener, ya sea una cirugía de 1 o 2 horas. Entonces, si tú haces una buena inducción y premedicación, con analgésicos y aparte con depresores del sistema nervioso central. No te van a pedir tanto en la parte del mantenimiento como lo son el isoflurano, la ketamina o el propofol. El meloxicam iría bien, por eso te digo, dependiendo del caso del paciente que no tenga un daño renal ni hepático, tú miras de pronto cómo juegas para no generar de pronto un daño secundario, una insuficiencia renal. Los AINES son específicamente su eliminación es vía renal. Si el paciente tiene buen riñón, su BUN y creatinina funcionan de manera correcta, puedes proporcionarle el meloxicam, el caprofeno, ketoprofeno. En algunos pues se utiliza el megumin para potencializar la analgesia y luego pues irían con los otros medicamentos que se usan siempre como tal en la premedicación. Es recomendable usar con problemas respiratorios. Bueno, es una pregunta bastante amplia. Normalmente, pues, ¿qué se me viene a la cabeza cuando tú me dices un problema respiratorio? Eh, Se me viene que el paciente tiene una neumonía, bronconeumonía, o que el problema respiratorio puede ser secundario a una parte cardiogénica del paciente. Me refiero a que tenga una cardiomegalia, un soplo y que le esté afectando la parte respiratoria. Dependiendo del caso del paciente, como lo veas y que sí o sí necesites ingresarlo a cirugía, lo que puedes hacer primero, si se puede tratar de forma infecciosa, pues hacer nebulizaciones para broncodilatar la parte de los
de la parte de la rama bronquial para que el paciente pues pueda oxigenar de manera correcta. Llegado el caso de que sí necesite sí o sí pues aplicarle, ir a cirugía de forma de emergencia y el paciente tenga alguna alteración respiratoria, lo ideal para que no cause un efecto y el medicamento anestésico más ideal pues sería ir de forma inhalatoria, que se elimina vía respiratoria y no me va a causar una alteración cardíaca para que el paciente se me vaya a descompensar. Entonces, se podría utilizar siempre y cuando pues veas la causa principal de la parte respiratoria. Si se puede contrarrestar o de pronto estabilizar el paciente antes de ingresarlo a cirugía, deberías hacerlo con nebulizaciones, broncodilatador y después de que el pulmón, la parte respiratoria, por así decirlo, se despeje, entonces ya puedes suministrarlo. Pero lo puedes hacer post o antes siempre y cuando tú mires cuál sería la causa principal, pero se podrían utilizar. ¿Cuál sería el ideal? Pues sería el isoflurano, ¿sí? Así el paciente tenga una parte afectada respiratoria, no me va a causar tanta depresión o a descomponer el paciente, porque se supone que el paciente tiene una inmunosupresión y si de pronto yo le pongo el propofol me va a causar una apnea y si el paciente tiene un problema respiratorio, pues voy a afectar el cuadro. Entonces el ideal sería el isoflurano. Una neumonía, pues lo que te digo, primero, controlar el cuadro de neumonía del paciente. ¿Qué te puedo aconsejar para esto? Normalmente, pues yo uso nebulizaciones con Flumucil, dexametasona, gentamicina y cloruro. Todo, digamos, bueno, te explico, el Flumucil lo uso a dosis de 11 miligramos, la dexametasona a 0,5 miligramos, la gentamicina 1 miligramo por kilo, las dosis totales todas en una jeringa diluidas con cloruro. Puedes hacer una nebulización. Normalmente cuando los pacientes tienen bastante congestión, tú puedes realizar hasta 5 nebulizaciones día con un intervalo de descanso de 1 o 2 horas para despejar la parte bronquial. Ya teniendo pues una, por así decirlo, la parte de los bronquios pues ya no está tan alterada, pues lo puedes ingresar a cirugía. Pacientes con daños renales que podemos utilizar. Listo. Lo ideal pues sería el diazepam como dosis analgésica con la dipirona, ¿sí? La dipirona se puede utilizar en conjunto con la difenhidramina, que sería en la premedicación. La inducción te puede realizar la atropina y el mantenimiento sí te toca entonces con isoflurano, porque el propofol y la ketamina pues son renales. Entonces, para hacer una buena inducción, premedicación y mantenimiento sería ese protocolo, que pues iría bien. El sevoflurano pues es el mismo isoflurano prácticamente, sino que pues es más costoso, es mucho más costoso que el isoflurano. Normalmente acá en Colombia se usa pues el isoflurano. Es costoso, pero pues se puede manejar. Es prácticamente lo mismo, lo único que varía normalmente como médico es que es bastante costoso. Eh, bueno, tú mismo me respondiste, cuando son problemas o daños renales, las benzodiazepinas sería pues lo ideal. Eh, entonces, lo ideal pues sería las benzodiazepinas con la inducción y la parte pues del mantenimiento para que de pronto no le causes un daño como tal renal. Bueno, muchachos, ya se acabó el tiempo de preguntas. Entonces, las diapositivas yo se las comparto con la asesora para que pues ustedes tengan el material, tengan las dosis. Llegado el caso, pues alguno quiera compartir un caso clínico o alguna duda, la pueden dejar con la asesora. Yo con mucho gusto en el transcurso de la semana, pues en lo que pueda, les puedo responder las preguntas. Entonces, pues un saludo desde Colombia. Espero pues tengan
una feliz noche y pues espero verlos en otra oportunidad.